Buenos días, senador, ¿cómo está? Muy ¿Cómo bienvenido le a hago, don este nuevo día. Alfonso? No se preocupe, don Alfonso, estaba peleando con mi teléfono que está medio cargado en la memoria interna, que tenía que reenviar un archivo Ajá. y lo mandaba una vez y no se podía, lo mandaba otra vez y me acordé que de repente hay que borrar algunos videos, me metió en la memoria interna, borré unos videos y ahí se mandó, pero me costó sacar que ahí estaba el problema. No, y también cuesta decidir que uno que borra, que mantiene, ¿eh? Es un tema eso, ¿eh? Así es. Pero bueno. Pero en fin. Oiga, estimado, yo estoy en este momento en la comuna de Talcahuano. Está hermoso el día. Estoy aquí en la plaza. Hay una actividad aquí en el Teatro Dante porque pasaron algunas autoridades. Además pasaron, se sabe que en Talcahuano cuando hay actividades pasan personas de la Armada, así que venían unas mujeres marinos muy bien vestidas. Entre paréntesis, está muy bonito el Teatro Dante, de Talcahuano. Sí, está bonito, efectivamente está bonito y está bonito el día. Sí, ¿Sabe cuál es mi...? Está mejor, está empezando a... Todavía no tanto, pero está empezando a pegar un poco más fuerte el sol. ¿Sabe cuál es mi indicador o no? A ver. Mi cabeza, porque a los casi 50 años ya se me están yendo los soldados del campo de batalla. Entonces, se me está muy fuerte el sol y empiezo a sentir ahí en el sector de atrás de la cabeza que está picando un poco. Si se siente tibiecito, es que entonces nos vamos claro. a tiempo. Bueno. Hoy nos acompaña, bueno, hoy día no vamos a hablar de Talcahuano, vamos a hablar de San Pedro, y para ese propósito me acompaña telefónicamente un destacado dirigente de la comuna de San Pedro de la Paz, específicamente de la localidad o del sector de Boca Sur, y en particular del subsector Boca Sur Viejo, ahí, frente, casi llegando al río Biobío, ahí está Boca Sur Viejo. Hay una junta de vecinos, y el actual presidente de la junta de vecinos es don Ricardo Guayquiante. ¿Está por ahí don Richard o no? Aló, sí, aquí estamos escuchando, estamos ok. Bien. ¿Cómo está el gran Richard? Gracias, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, gracias por haberse acordado de nuestra población, de nuestro sector y de San Pedro de la Paz. Muy agradecido. Oiga, nosotros nos encontramos el 10 de agosto a las 19:53. ¿Dónde estaba yo ese día? A ver, déjeme ver acá el 10 de agosto fue día lunes. Sí. Nuestras actividades como dirigente. El día del dirigente de San Pedro de la Paz, claro, yo ese día tenía agenda en San Rosendo, le puse el gorro a la Carmela y me vine a San Pedro a poder estar con los dirigentes del sector de San Pedro de la Costa, y ahí está usted, pues. Ahí está, sacamos una foto, y usted se acercó muy gentilmente cuando ya estábamos terminando la actividad para darme las gracias, pues. Sí, por supuesto, sí. Las cosas buenas también hay que decirlas. Exactamente. Estimados auditores, con don Ricardo, bueno, nosotros no nos conocíamos antes de una causa que se activó en el sector de Boca Sur Viejo. Yo había tenido contacto con las anteriores directivas, pero no había tenido el motivo por el cual vincularme con don Ricardo, hasta que se generó una situación con un jardín infantil del sector, que es el jardín infantil y sala cuna Estrellita de Mar, del sector de Boca Sur Viejo, ¿ya? Entonces ahí tenemos en el fondo una situación que lamentablemente no es única ni en la región ni en San Pedro de la Paz, en donde se estaban construyendo jardines definitivos por parte de la Junji, pero la construcción tuvo algunas dificultades, ¿ya? Si no me falla la memoria, tienen que haber sido licitaciones desiertas en los tiempos en los cuales las alzas en los costos de construcción se escalaron demasiado, y siempre que uno interviene en un jardín infantil, lo mejora, lo amplía o construye uno nuevo, que no recuerdo bien cuál era el caso acá. Este tema fue por vandalismo, digamos, en el fondo. Este es un proyecto de mejoramiento de un jardín infantil Junji. Entonces, mientras se mejora, me corregirá usted, don Ricardo, porque realmente se me puede montar un caso sobre otro, pero mientras se mejora un jardín infantil, es decir, mientras los maestros están trabajando, ¿cierto?, se requiere un jardín de contingencia, ¿ya? Y esos jardines de contingencia, no siempre, pero sí muchas veces,
son albergados en las sedes de las juntas de vecinos, ¿ya? Pero para que puedan operar como jardín de contingencia, se necesita naturalmente que la junta de vecinos, que la sede de la junta de vecinos tenga algunas adaptaciones, algunas mejoras y cumpla algunos estándares básicos para poder recibir a niñitos de jardín infantil y de la cuna, ¿ya? Entonces ahí cuando llegué a un nudo, pues habían atrasos con el jardín de fin, con el retomo de las obras del jardín de Figrío, pero lo que estaba más tensionado es que no se había podido lograr finalmente que se lograsen materializar las obras del jardín de contingencia que iba a operar en la sede de la Junta de Vecinos por una serie de circunstancias, porque había cambiado el sostenedor. Recordemos que en San Pedro de la Paz se materializó la desmunicipalización y comenzó a operar en el SLEP Andalien Costa, a la cabeza de don Ramón Jara. Entonces nos pilló el cambio de sostenedor, nos pilló la situación nos pilló la situación también de alza de costos hace un par de años atrás. Y en ese contexto los ánimos estaban muy caldeados, ¿ya? De las tías, de la dirección del jardín, de los dirigentes, y también de don Ricardo. Yo me acuerdo que la primera vez que tuvimos una videoconferencia con él, estaba evidentemente por el atraso y el arrastre de este caso, estaba algo molesto, no conmigo, sino con la situación. Con la situación, claro. Pero finalmente logramos desenredar el nudo, ya con el apoyo del municipio, de la Seremía de Educación, del SLEP y también naturalmente de nuestros queridos dirigentes, y hoy día ya los niños están en su jardín de contingencia teniendo sus clases y además está avanzando el proceso para que finalmente las obras del jardín definitivo se retomen. En ese contexto, Ricardo, no sé si nos quiere hacer algún comentario después, no sé si ¿cómo se llama? Don Ricardo. Claro, ahí desde la radio nos quieren decir algo. Don Ricardo, adelante. No, específicamente agradecido de su persona por el apoyo que tuvo con nosotros. Digamos, en el fondo, a nosotros sí o sí necesitamos un jardín cerca de nuestra población porque hay mucha gente que trabaja y tienen niños chicos que necesitan dejarlos por un tiempo para poder sostener su casa. Y el apoyo que usted tuvo y tiene con nosotros fue fundamental, porque uno que fue como cabecilla, si no me equivoco, usted, y pudo abrir varias puertas. Y eso es lo que a nosotros lo satisface en este tema. Además que sí, costó mucho, costó el tema del jardín, porque nosotros tuvimos muchas reuniones con una población preguntando si necesitaban el jardín, sí o no, y gracias a Dios todos querían un jardín por el tema de la familia. Y por eso yo, en el tema de jardín, estoy muy agradecido. El único tema de que ojalá que no sea mucho, porque sí o sí también nosotros necesitamos nuestra casa como junta de vecinos. En la frente no la tenemos. Ya. Yes. Don Ricardo, ¿cuántas familias de alguna manera dependen de este jardín infantil? ¿Cuántos niños irán a este jardín? En este momento el jardín debería tener el 25% de un jardín normal. ¿Ya? Estamos hablando de aproximadamente como 25 a 30 niños, lactantes y más o menos de 2 a 3. Ya, buenísimo. Y lo que nos comentaba usted, lo otro que era la Junta de Vecinos, ¿no? ¿Perdón? Lo que usted nos comentaba... Lo que pasa es que la Junta de Vecinos facilita la sede, generosamente, porque ahí nos ponemos de pie respecto a la directiva de la Junta de Vecinos, porque la Junta de Vecinos fue la que facilitó la sede para que se pudiera adaptar y pudiera servir de jardín de contingencia mientras se termina de arreglar el otro. Entonces lo que decía don Ricardo es que también lo que es importante es que el otro se termine de arreglar rápido para que la sede vuelva a operar como sede. Claro. Así es. Para que no sea una sábana corta en el fondo, claro. Exactamente.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, estimado don Ricardo, es que vamos a retomar el tren de reuniones. Nosotros se había generado una discontinuidad, ¿cierto? Pero voy a reagendar una videoconferencia con el SLEP y con la Municipalidad de San Pedro, pero principalmente con el SLEP, ¿ya? Y con la JUNJI también, para efectos de poder ver en qué va el proyecto de mejoramiento del jardín definitivo, ¿ya? Aplicando lo que hasta ahora hemos aplicado. Nosotros hemos aplicado 2 axiomas, mi querido, y siempre, pero siempre bien ponderado Alfonso Levet. El primer axioma es: a los ojos del amo engorda el ganado. Oye, sí, es verdad. Voy a dar fe de aquello. El senador siempre lo repite porque es vital para la gestión de estos proyectos. Yo siempre digo que hay un dato. Uno quisiera creer otra cosa o quisiera anhelar otra cosa, pero hay un dato: que estamos bajo el alero de la cultura latina, que tiene fortalezas y debilidades, pero una de sus características es que acá el bus de las 9 pasa como a las 9 usualmente. Entonces, en general, para que las cosas se muevan hay que estar encima. Entonces, lo que nosotros hacemos es estrechar el acompañamiento haciendo uso de las nuevas tecnologías. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en este caso también, yo me acuerdo cuando estaba en mi tiempo universitario, me refiero trabajando en la Facultad de Economía de una universidad local, trabajé en un programa de gestión con unos profesores internacionales. Y uno de esos profes tenía una frase que decía, era un profe brasilero, que decía: perro con 2 hambres muere perro con 2 amos muere de hambre. Entonces quiere decir que cuando la responsabilidad no está centralizada, cuando no hay unidad de mando, naturalmente empieza el descargo de la responsabilidad en terceros, ¿no? Si hay 2 personas que están a cargo, muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles empiezan a decir: no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya. En general había dualidad de responsabilidades que se maximizó fruto del hecho de que hubo justo un cambio de sostenedor. Entonces, eso no era responsabilidad de la MUNI, pero en parte sí; tampoco era responsabilidad del SLEP, pero en parte sí, ¿ya? Y también era en parte, entonces todos tenían como una parte de responsabilidad, y finalmente lo que había que hacer era, dependiendo del estado en el que estábamos, centralizar las responsabilidades específicas. Así que también ahora ya definitivamente en lo que se refiere al mejoramiento del jardín definitivo, esto ya es solo y solamente un tema del SLEP y de la JUNJI. Del SLEP como ejecutor, del SLEP Andalén Costa como ejecutor y de la JUNJI como financista de la solución al respecto. Eso es. Don Alfonso, no sé si quiere decir algo más para cerrar. No le había preguntado acerca de la cantidad de familias que tienen niños ahí, que dependen en el fondo del funcionamiento correcto de este jardín infantil a don Ricardo, pero ya me había contestado previamente, senador. Muy bien, pues mire, ¿cómo se llama? Don Alfonso, yo con don Ricardo comencé a trabajar este caso, según lo que me dice la cuseta de mi teléfono, el 8 de marzo del 2025. Y solamente me vine a encontrar presencialmente con él el 10 de agosto del 2026. ¿Ya? Ahí se conocieron, presencialmente. Antes de eso a lo mejor nos habíamos visto a lo lejos. Antes de eso habíamos tenido naturalmente contacto por videoconferencia, por WhatsApp, por teléfono, pero para que vea que aun cuando no exista el vínculo presencial directo, en la era digital de hoy día y en la era de las comunicaciones uno puede hacer gestión haciendo uso de las herramientas de trabajo a distancia con total efectividad. Así que la tecnología. Yo me pongo de pie para decir Ricardo Guayquiante, porque él representa una comunidad que fue muy generosa para poder disponer de su infraestructura comunitaria para este jardín de contingencia, a modo tal de poder mantener la continuidad de la educación de los niños mientras se arregla su jardín infantil definitivo. Así que muchas gracias a usted y a todos los vecinos de la Junta de Vecinos de Boca Sur Viejo que usted representa, don Ricardo. Sí, agradecido a usted también, por don Enrique. Se lo agradezco. Muy amable. Muy bien, gracias por contactarme. Y yo sé que lo hemos visto varias veces, que yo soy sorpresa, siempre estaba bailando en presentaciones y usted estaba ahí. Usted ha puesto la música y yo bailo con la Exacto. Usted me ha visto bailar, pero no bailaba con usted. Exacto. Muy bien, agradecido nomás, muy amable. Gracias. Un abrazo, don Ricardo. Bueno, senador, muchas gracias por este contacto, por presentarnos ahí a don Ricardo también, y lo que están viviendo en Boca Sur Viejo, ahí en San Pedro de la Paz.
Muy bien, pues. Abrazos, éxito. Un abrazo, mucho Chao, éxito en esta chao. semana, don Ricardo y senador también.